El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, el tema de hoy es el agradecimiento. La enseñanza de hoy es que tenemos que ser agradecidos. Gracias. Qué difícil en ciertos momentos decir esa palabra tan sencilla, ¿no? Gracias. Y decirlo de verdad. Es fácil decirlo con palabras, solo con palabras, pero de corazón. Gracias. Y qué difícil es en ciertos momentos, o para algunas personas con más fuerza, decir eso, gracias. A veces es por ignorancia del bien que hemos recibido. En primer lugar, tenemos que ser agradecidos con Dios. Cantábamos en la antífona antes del Evangelio un texto de San Pablo, en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Den gracias siempre. Den gracias siempre, unidos a Cristo Jesús, pues esto es lo que Dios quiere que ustedes hagan. Como parte de la voluntad de Dios, ¿qué quiere Dios que hagamos? En primer lugar, que le demos gracias por tantos dones. Si sumamos todos los dones que Dios nos ha dado, son incontables. Deberíamos vivir siempre dando gracias. A veces nos encerramos en las cosas malas que nos han tocado vivir y dejamos de ver un cúmulo de bendiciones. Gracias, Señor. Unidos a Cristo. En la primera lectura vemos a un extranjero que en el tiempo del profeta Eliseo recibe una curación milagrosa del profeta. Era un hombre militar, general del ejército sirio, y en cierta ocasión habían tomado prisionera a una jovencita y estaba a su servicio, y este hombre
enferma de lepra, y entonces esta niña le dice a su dueña: en mi tierra hay un profeta que puede curarlo. Y entonces este hombre, llevando también cartas de presentación de su rey, va a Jerusalén a buscar a ese hombre, ¿no?, al profeta. El rey incluso se enoja, el rey de Israel, porque piensa: este está buscando pleito, ¿no? ¿Qué piensa, que yo puedo sanar a alguien de la lepra? Y entonces se entera el profeta Eliseo y le dice: dile que venga. Y entonces Naamán recibe la curación. Pero resulta que Naamán tenía en su mente: a ver, seguramente que el profeta va a salir, va a imponer las manos sobre mí, ¿no? Y resulta que el profeta ni siquiera sale a recibirlo y le dice a su servidor: dile que se vaya a bañar 7 veces en el Jordán y va a quedar limpio de su lepra. Y Naamán se enoja, se rebela, ¿no?, porque se había imaginado la curación a su modo, ¿no? Y se enoja y dice: pero si en mi tierra hay ríos mejores que en Jerusalén, ¿no? ¿Cómo no podría haberme bañado allá y quedar limpio? Y no quería hacer, ya se retiraba enojado. Y uno de sus servidores le dice: Señor, el profeta simplemente te dice algo sencillo. Si te hubiera pedido algo muy difícil, no lo hubieras hecho. ¿Cuánto más si te pide algo tan sencillo? Bañarte simplemente en el Jordán. Y entonces lo convencen, se baña en el Jordán, y 7 veces, como le mandó el profeta, y sale limpio de la lepra, de esa enfermedad terrible, incurable en aquella época. Y vuelve, y esa es la lectura de hoy, vuelve al encuentro del profeta a darle gracias y a glorificar a Dios. Y convertido, dice: no voy a adorar a ningún otro Dios. Eran paganos. Voy a adorar al Dios de Israel. Permíteme llevar, aunque sea un poquito de tierra de este lugar, para hacer en mi tierra un altar, para adorar únicamente a Dios. Agradecido, ¿no?, y dando gloria a Dios. Con algo tan fácil, pero tenía que confiar en Dios. Este viernes pasado hice referencia, y ya lo he hecho más de una vez, a algo que nos dice la hermana Lucía de Fátima, ¿no?, la pastorcita de Fátima, cuando ya era religiosa, de unos 50 años, carmelita, y tiene una entrevista con el padre Agustín Fuentes, que es el postulador de la causa de los niños, de Francisco y Jacinta, causa de beatificación, de canonización. Y la hermana Lucía le insiste al padre en el rezo del Santo Rosario, como remedio para todos los males. Algo tan sencillo. Dice: Padre, ¿no?, y para que se lo diga al mundo entero, Dios le ha dado en estos tiempos difíciles una eficacia particular al Santo Rosario, como remedio y como arma para todos los males. Dice: el Santo Rosario y el Inmaculado Corazón de María. Algo tan sencillo. Y dice: y el diablo va a hacer todo lo posible para alejar a las personas del rezo del Santo Rosario. Porque dice: no hay problema que no pueda solucionarse con el rezo del Santo Rosario. Problemas personales, familiares, materiales, espirituales sobre todo, nacionales, mundiales, que no pueda solucionarse con el rezo del Santo Rosario. La Virgen se va a encargar de enderezar los caminos, de encontrar la solución, ¿no? Aunque el camino sea difícil, allí la Virgen, como una madre que va llevando a su hijito con su mano, ¿no?, hacia la salvación.
Y el diablo va a hacer todo lo posible para distraernos, para cansarnos, para que no pongamos nuestra fe en Dios, en la Virgen, nuestra confianza. Y a lo mejor intentamos buscar soluciones, otras soluciones, con algo tan fácil. Hagan la prueba y verán. Insiste la hermana Lucía, dígale al mundo entero eso. No hay problema que no pueda solucionarse con algo tan fácil. Como lo que hizo el profeta Eliseo con Naamán. Ve, báñate 7 veces y vas a conseguir el milagro. Y se revela como a veces hacemos nosotros. Imaginamos la solución por otro lado, simplemente poner nuestra confianza en la Santísima Virgen a través del Santo Rosario. Ella nos llevará a Dios y nos llevará al cumplimiento fiel de los mandamientos, al cumplimiento fiel, ¿no?, según la voluntad de Dios, de nuestro deber de Estado, etc. Y dice la hermana Lucía, le dice al padre Agustín Fuentes, dice: en estos últimos tiempos hay una eficacia particular en el rezo del Santo Rosario, y los que se condenen el día de mañana en el juicio no van a tener excusa. Porque si hubiera presentado algo mucho más difícil, podrían haber dicho, pues eso no está a mi alcance, no puedo realizar esto. No van a tener excusa, porque la solución y el camino es muy sencillo. Recen el Santo Rosario. Hagan la prueba y traten de vencer todas las trabas y dificultades que el diablo les va a poner. Tenemos que ser agradecidos, volviendo al tema del agradecimiento. La Santísima Virgen es modelo de agradecimiento. Ella siempre estuvo totalmente agradecida a Dios. Lo vemos expresamente allí en su cántico, en el Magnificat. El Magnificat, ¿no? Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque Él ha hecho grandes cosas en mí. Yo soy nada, ¿no? La Virgen con gran humildad, dándole gloria a Dios y viviendo totalmente agradecida, viviendo, como ustedes saben, infinidad de pruebas, pasando por muchas pruebas, ¿no?, hasta llegar a estar al pie de la cruz, agradecida allí también, con un inmenso dolor. Tenemos que aprender también de ella a agradecer la cruz. La cruz es una bendición. Es difícil comprender eso, sobre todo cuando se está viviendo una cruz muy difícil. Bendígame, Padre, y el Padre traza la cruz sobre mi cabeza, sobre mi persona. Bendíceme, Padre. Todos queremos que Dios nos bendiga. La bendición es la cruz. ¿Se dan cuenta? El signo mismo. No tenemos que rebelarnos frente a la cruz. Pedirle a la Virgen que podamos vivir eso con un corazón grande y con agradecimiento también. Dice la segunda carta del día de hoy, San Pablo a Timoteo, segunda carta de San Pablo a Timoteo: recuerda siempre que Jesucristo resucitó de entre los muertos, motivo de agradecimiento gigantesco, ¿no?, como la culminación de tantos dones que Dios nos ha dado. Jesucristo resucitó. Murió por mí y resucitó por mí, por mi salvación. Recordar eso nos ayuda a ser agradecidos. Cristo ha triunfado por mí y vamos a resucitar. Cristo nos ha prometido la resurrección. Agradecer el don de nuestra salvación. San Pablo dice: por eso sobrellevo todo con amor. Sobrellevo la cruz por amor, porque tengo mi fe, mi confianza en Jesucristo que ha resucitado. Si morimos con Él, dice San Pablo, viviremos con Él y reinaremos con Él. Son incontables todos los dones que Dios nos ha dado ya.
y las promesas que vendrán, ¿no? Que las promesas que Dios nos ha hecho, las cosas que vendrán, que también podemos desde ya agradecer. Y como dice San Agustín, es mucho más lo que Dios ya ha hecho por nosotros que lo que esperamos alcanzar, incluyendo la resurrección de nuestro cuerpo. Ya resucitó Cristo y voy a resucitar. Por lo tanto, tenemos que ser agradecidos, dar gracias. Lo vemos también con fuerza allí en el Evangelio de hoy. Los 10 leprosos, que también, ¿no? Jesucristo estaba recorriendo pueblos, ciudades, predicando, y se acercaron 10 leprosos y desde lejos le gritaron al Señor: Señor, ten compasión de mí, ten compasión de nosotros. Los leprosos eran expulsados de la comunidad, tenían que vivir en las afueras, se juntaban entre ellos para ayudarse como podían, para subsistir como podían. No podían, porque una enfermedad muy contagiosa, no podían regresar a su familia, a su comunidad. Eran excomulgados, por así decir, y no podían acercarse a nadie. Por eso, literalmente desde lejos, le pidieron al Señor: Señor, ten compasión de nosotros. Imagínense esa escena. Y el Señor simplemente, ¿no?, que se compadece de ellos, les dice: vayan a presentarse a los sacerdotes, porque así estaba mandado en la ley. Si alguien tenía lepra y era declarado leproso, tenía que apartarse, quedaba impuro. Incluso tenía que gritar: impuro, impuro, cuando iba, ¿no?, si había gente cerca, para que nadie se acerque. Y si se curaba, entonces debía el sacerdote determinar, casi como un médico, determinar que estaba sano y podía reintegrarse a la comunidad. Y entonces el Señor le dice: vayan a presentarse a los sacerdotes. Fueron obedientes. El Señor les pidió algo muy sencillo también, como el profeta Eliseo: confíen, vayan. Seguramente cuando empezaron a caminar, a cumplir ese mandato del Señor, seguían leprosos. ¿Para qué vamos a ir al sacerdote si estamos leprosos? Sin duda que confiaron en la palabra de Jesucristo y por eso quedaron curados. Mientras cumplían esa orden, ese mandato, quedaron curados. Pero resulta que solo uno de los 10, cuando se vio curado, regresa a encontrarse con el Señor, a darle gracias y a darle gloria a Dios, ¿no? Allí el agradecimiento. Y el Señor no dice que se puso triste, pero ciertamente que el Señor se puso triste, y expresa eso el texto. No eran 10 los que quedaron limpios. ¿Dónde están los otros 9? Solo uno vino a dar gracias. Y un extranjero, porque era samaritano, eran considerados extranjeros. Un extranjero como Naamán, que no era del pueblo de Israel. El Señor muchas veces pone a los extranjeros por encima del mismo pueblo de Israel, porque muchos eran infieles a la gracia que habían recibido. ¿Cómo? Solo este extranjero viene a dar gloria a Dios, viene a dar gracias. Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Estos leprosos nos representan a nosotros. La lepra es una enfermedad terrible que se va cayendo el cuerpo, ¿no? La piel, la carne, se va deshaciendo el cuerpo, pues nuestra alma muchas veces está así. El pecado, ¿no?, la lepra siempre se ha considerado como signo, como un signo exterior de lo que es el pecado interior. El pecado no solo ensucia el alma, sino que la va como destruyendo, se cae a pedazos, huele mal. Eso es el pecado. Así que todos nosotros necesitamos acercarnos a Jesucristo. Señor, ten compasión de mí, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y el Señor, una y otra vez,
por de pronto cada vez que nos confesamos, nos limpia. Vayan al sacerdote, Él los va a limpiar. Yo les he dado poder para que perdonen sus pecados. Somos agradecidos. Muchas veces somos como esos 9. No somos capaces de darnos cuenta de lo que eso significa y agradecerle a Dios. O tal vez algunas veces somos como ese extranjero que le agradecemos a Dios, pero seguramente de 10 veces, 9 veces no agradecemos y una vez a lo mejor sí. Pues tenemos que crecer en esa virtud del agradecimiento. Todos nosotros hemos experimentado alguna vez de hacer algún bien y recibir a cambio nada, ninguna palabra de agradecimiento ni nada. Ojalá que hagamos el bien sin esperar ninguna retribución, porque a veces solamente lo hacemos por eso. Pues está torcido, ¿no? Pero qué lindo que es recibir gracias, ¿no? Un simple gracias. Eso es doloroso cuando falta, ¿no? Y especialmente cuando son personas queridas. Pues imagínense el corazón de Dios que arde en amor hacia nosotros, que se ha volcado totalmente a nosotros, el corazón de la Virgen, y no somos agradecidos. Sufre el corazón de Jesucristo, sufre el corazón de la Virgen, el corazón de Dios, por la falta de agradecimiento. Y ya termino, lo vemos en Fátima. La Virgen, cuando se presenta a la hermana Lucía, y ahora jovencita, ya religiosa, pero jovencita, allí en su celda, 1925, 10 de diciembre, la aparición en Pontevedra, aparece la Virgen con el niño Jesús, flotando a su derecha o izquierda, no me acuerdo, ahí flotando en una nube luminosa, y la Virgen le muestra su corazón a Lucía. Lucía, bien cerquita tenía a la Virgen, y la Virgen y el niño le hablan. Y el niño le hace referencia a la ingratitud. Le dice: ten compasión del corazón de tu Santísima Madre, que está cubierto de espinas, que los hombres ingratos continuamente le clavan, sin haber quien haga un acto de reparación para arrancárselas. Corazón de la Virgen que sufre, ¿por quiénes? Por los hombres ingratos. Hay muchos pecados que ofenden el corazón de la Virgen, pero el niño Jesús se refirió a eso. Hombres ingratos. Y la Virgen también, cuando le habla a Lucía, después del niño, le dice: mira, hija mía, mi corazón cercado de espinas, que los hombres ingratos me clavan continuamente. Ahí de nuevo, hombres ingratos, que me clavan continuamente con blasfemias e ingratitudes. Vuelve a hacer referencia a la ingratitud, como un pecado. A veces no lo consideramos como un pecado, pero la falta de agradecimiento ofende a Dios. Que podamos aprender por la gracia de Dios en este día a ser más agradecidos, yo también. La acción de gracias por excelencia es la Santa Misa. Eucaristía, como ustedes saben, significa acción de gracias. El texto inicial: den gracias siempre unidos a Cristo Jesús. En la Santa Misa nos unimos a Jesucristo, que le da gracias a Dios, le da gloria a Dios. Nos unimos en la Santa Misa en la gran acción de gracias, especialmente por el don gigantesco de su presencia entre nosotros. Se renueva el misterio de la pasión, la muerte y la resurrección. El misterio pascual está todo resumido allí, todo lo que Dios nos ha dado y todo lo que el Señor nos quiere dar, y se contienen las promesas futuras. Que la Virgen nos ayude a ser más agradecidos. Ave María Purísima.